Así que voy a empezar a preparar todito. Vamos a hacer, como dijimos ayer, 2 con lima y 2 con el torno. A ver. No sé dónde están mis lentes. A ver, denme un segundo. Acá están. Ahora sí, ahora podemos empezar. A ver. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Un par más. Vamos a darles tiempo a que vean la publicación. Ah, no, ¿qué publicación? En el grupo de Telegram les puse. Ahora que me doy cuenta, ayer y... ¡Ay, esta música! Por Dios, tengo que bajar música nueva para la de 5 copyright. Ayer, ¿qué me pasó? No lo publiqué. Igual se conectaron unas cuantas, pero no lo publiqué en Facebook, en Instagram, nada de eso. En Instagram desde la compu no voy a poder, pero en Facebook sí. Ahora, por lo pronto lo que voy a hacer es abrir el vivo. El vivo, la configuración del vivo. Ahí estamos. Para que ustedes puedan... ¿Cómo se llama? No, para que ustedes puedan, no, para que yo pueda leer los comentarios. Es sábado, chicas. Paciencia. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué onda? Hola Lucía, Mili, Ariel, Marijo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a poner, porque sé que todos los días hay alguna nueva, les voy a poner ahora, ya que me puse en la compu el chat, les voy a poner ahora el enlace, a ver si es que puedo. Ay, no, porque me va a pedir el código para entrar a Telegram web, ¿no? A ver, voy a probar. Les quiero poner el enlace del Telegram en el chat y fijarlo. Pero mi tema es que es el mismo teléfono con el que... Ah, sí, me abrió. Se ve que hace poquito lo usé y quedó. Bueno, acá tenemos... ¿Cómo agarro el enlace de esto? Acá. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Acá vamos a poner... Únete al grupo de Telegram. Y ahí está el enlace. Y ahí lo voy a fijar. Ahí estamos. Entonces se supone, en teoría, nunca hice esto, pero en teoría se supone que esto va a estar siempre arriba, ¿no? Bueno, y ahora lo que nos falta es, vamos a copiar el enlace mientras le damos tiempo a que se conecten las demás. Aunque no sé, hoy es sábado, capaz que, bueno, si son de Buenos Aires no creo que puedan hacer mucho, pero si son de otras partes del país o de otra parte del mundo, porque sé que me ven de muchos lugares, incluso lugares que yo ni registraba en el mapa, por ahí están conectadas. Pero bueno, no me extrañaría si hoy somos menos por ser sábado. En fin, vamos acá. Vamos a ponerlo en la página de Facebook. Mientras, vayan contándome quiénes están del otro lado. Quiénes están conectadas. Pueden ayudarme a compartir, porfis, el vivo en los grupos que estén. Ay, desde que cambió Facebook, nunca encuentro dónde publicar. ¿Dónde se publica? Acá, crear publicación, remanca. Ir a Business Suite. No. Yo quiero crear una publicación nada más. Qué difícil, ¿qué es esto? Acá vamos a poner el título. Ahí estamos. Vamos a
poner acá. Ahí va. Hola Mica, Rieta, ¿cómo estás? Yo soy de Buenos Aires, dice. Claro, bueno. Las que están en Buenos Aires sé que no pueden salir bajón, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, por lo menos acá en YouTube, haciendo compañía, pasamos una linda noche. Ahora vamos a compartirlo en el grupo comunidad y basta. No lo comparto en ningún lado más. La que quiera que se suscriba. No, mentira. O sí. Se tienen que suscribir, che. Si no, ¿cómo hacemos? Recién llego a trabajar, dice Mica. ¿A esta hora? Pero, por ahí, ¿sos esencial? Mica, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ya lo he compartido. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Somos unas cuantas, más de lo que esperaba. Vamos a ver quién más se conecta. Y si no, somos las que estamos. Hacer el vivo para una o para 1.000.000 es lo mismo. Y se agradece un montón a todas las que están acá. ¿Saben qué les quiero comentar? Que nada que ver con las uñas. Bueno, sí, tiene que ver con mi canal. Me faltan 15 suscriptores. 15 literal. Para llegar a los 12.000. O sea, me va a seguir explotando la cabeza. Vamos, 11.985. Una locura. Cajera de un super, Mica dice. Claro, entonces tenés permiso. Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con... ¿Con qué quieren empezar? ¿Con torno o con lima? Me da lo mismo. Lo primero que yo tendría que hacer ahora, digamos que el último paso que hicimos fue sacarlo de cabina y le pasé la wipe con alcohol, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que el transcurso del tiempo no fue un día, sino que fue un ratito, que frenaron o lo que sea. Antes de volver a sentarme a trabajar, le vuelvo a pasar wipe con alcohol, ¿sí? Si la clienta agarró el teléfono, se puso a whatsappear, se puso a ver historias de Instagram de Dani D. Fue al baño, se comió un bizcochito, ¿sí? Antes paso otra vez una wipe con alcohol que no nos cuesta nada y nos aseguramos que continuamos la aplicación limpita, ¿sí? Porque recuerden que está bien, ahora vamos a limar, pero después tenemos que esmaltar, hacer algún diseño, etc. Yamila dice, hola Dani, soy Yamila de Olavarría. Recién estoy empezando en el mundo de las uñas, me encanta lo que haces. Gracias Yami, bienvenida a este hermoso mundo de las uñas y te deseo mucho, mucho éxito. Milagros dice Lima, desde Lima. ¿Me estás viendo desde Lima? ¿Really? Me muero. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me encanta que me vean de otros lados. ¿Qué estoy diciendo? Pido perdón porque les juro que no tomé nada, pero hoy estoy que se me chispotea la cabeza. Digo pavadas. Estoy como, no sé. En fin, bueno, no tengo que empezar a limar sin explicarles, ¿no? Cuestión, vamos con la lima entonces. Vamos a... ¿Qué eran estas? Uñas con punta redonda le íbamos a hacer. Bueno, lo primero que yo hago siempre que voy a limar una uña es primero cuadrar los laterales, ¿sí? Depende
el tipo de punta que vaya a tener esa uña es si vamos a hacer los laterales rectos o si los vamos a hacer, por ejemplo, hacia adentro, como esta que es coffin, ¿sí? Depende la punta que queremos lograr, es cómo vamos a acomodar la lima para poder lograr esa punta. En el caso de las uñas cuadradas, o sea, rectas, de punta recta, cuadradita, y las redondeadas, lo ideal sería que los laterales sean rectos, ¿sí? Entonces, para lograr eso, yo lo que tengo que poner es la lima, literalmente así, o sea, que esté recta. Si fuera en el dedo, en la uña natural, yo tendría que ponerla acá y derechita, ¿sí? Y lo que tengo que conseguir es que el ancho de la extensión, o sea, el borde libre en adelante, el ancho nunca supere el ancho de la uña natural, ¿sí? Vieron que a veces vemos que las uñas capaz no nos quedan finitas acá. O sea, por más que la uña sea cuadrada, obviamente va a tener que ser igual la continuación de ancho, ¿sí? Pero nunca puede ser más ancho, porque si no está mal, la estructura está mal hecha. Entonces voy a poner esto derechito y voy a empezar a limar, ¿sí? Acá sí podemos hacer zigzag, no hace falta que sea en una misma dirección. Bien, lo que hago es darle cuadratura a esta uña, limar el lateral. Y acá le doy, depende cuánto producto haya dejado, le tengo que dar más o menos enérgicamente, ¿sí? Ven ahí cómo se va marcando, se va viendo más blanco donde toca la lima. No sé si se llega a apreciar en el video. Hola Lilian, llegaste. Tu clienta de hoy no creo. ¿Ah? ¿Qué cosa es mi clienta de hoy? Me perdí. Bueno, lo mismo voy a hacer del otro lateral. Acá hay una cuestión. El poligel, tanto como el gel, se lima bastante fácil, ¿sí? Depende la cantidad de producto que yo quiero sacar, es si voy a usar el lado suave o el lado grueso, es decir, la parte 100 o la parte 180. Porque, ojo, porque a veces solo queremos hacer una pequeña limadita, una pasadita sobre una cosita y nos vamos de mambo, ¿sí? Entonces, depende de lo que estoy haciendo, voy a ir variando de un lado o del otro de la lima. Una vez que tengo los dos laterales bien marcados, ¿sí? Igual a este le falta un poquito. Limo, 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 limo. Con energía. Quiero marcárselos bien fuerte para que los vean bien, bien, bien. Ahí está, ahí quedó bien derechito. Ahora sí me voy a ir a la punta de la uña. Bajen dedos. ¿Sí? Y acá lo primero que voy a hacer es sacar, ven que rápido se va esto que era el resto del gel que pusimos de plataforma, ¿se acuerdan? Esto se va súper fácil porque es nada, es como un hilito, ¿sí? Y acá tengo que decidir, como les decía, si voy a hacer la punta recta o la punta redondeada. Ahora, si yo la voy a hacer recta en esta, directamente pongo la lima derechita, ¿sí? Y empiezo a darle hasta que me quede bien, bien derecha. Ahora, si yo la quiero redondear, puedo hacer esto primero para retirar las sobrantes del gel, primero como para sacarle eso, y después yo me tengo que poner a acomodar la punta para que quede redondeada, ¿sí? Porque esta no es punta almendra, ni coso, ni ¿cómo se llama? Ni estileto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es como que de la cuadrada hago este movimiento en la punta, pero no lo hago así, derecho, ¿sí? Si ustedes ven, yo no estoy haciendo esto. Yo lo que estoy haciendo es así. ¿Ven que la lima está un poquito inclinada y estoy metiéndola un poquito abajo? Porque en las uñas con la punta redondeada yo lo que tengo que hacer un poco es subir el faldón, ¿sí? Para que no me quede un boquete.
Entonces tengo que subir ese faldón un poco. Entonces mientras voy subiendo y limando el faldón, a mí en este caso no me quedó chorreado de gel en los faldones, entonces no le tengo que retirar mucho, ¿sí? Pero si tuvieran, primero le sacan eso al faldón y después se ponen a hacer esto. Y empiezan a hacer este movimiento, que no se les salga la uña de la clienta. Y lo van como levantando la lima, ¿me entienden? Hacen esto, así para arriba. Tac, tac, tac. Eso mismo también se hace en la punta almendra y en la estileta. Ahora, yo les voy a mostrar, a ver si puedo. Ahí. ¿Ven cómo fui comiéndome punta y faldón? Va, no punta, sino que me fui comiendo faldón de acá hacia acá. Miren la diferencia con este que no lo toqué. ¿Se entiende? A ver si se ve. No sé si lo ven. Voy a ponerle un poco de zoom. Porque me parece importante que vean esto. Con ese movimiento que yo hice, ¿se logra ver acá que este lado está más ancho que este? Bueno, que es que capaz todavía me falta un poco, no capaz. Realmente me falta un poco. Para que se note más la diferencia. Voy a seguir con este lado para marcar bien esa diferencia. ¿Ok? Entonces yo sigo haciendo este movimiento y llevando la lima, ¿ven? Después puedo hacer este otro movimiento que es de una sola. Y voy haciendo lo mismo. Voy como... A ver. Voy como yendo desde el punto cero del borde libre hacia arriba, ¿sí? Y esto lo logro justamente poniendo la lima así, no así derechita. ¿Ok? Porque yo tengo que lograr que la punta vaya hacia arriba. No un millón, sino levemente hacia arriba. ¿Ok? Ahí le voy sacando un poco de faldón. Ven que acá es como para una uña cuadrada y acá voy teniendo menos faldón. ¿Ok? Ahora vamos a retocar un poquito acá para que quede más redondeadita. Va, punta redonda o punta ovalada, ¿no? Se entiende que es muy parecida. A ver, cuando son uñas cortas no es parecida, pero cuando son uñas largas sí, porque no hay mucha diferencia. Y los pasos son los mismos, ya sea para uno o para otra. A ver ahora si se nota un poco más la diferencia. A ver, vamos a ver acá en la compu. Creo que ahí se nota un poquito más. A ver, ahí. Hola Jenny, hola Morena, hola Laura, Lilian. Creo que ahí se nota un poquito más lo que les quiero mostrar. Esto de que, a ver, ¿dónde está mi...? Bueno, no importa, uso cualquier cosa. Acá sale de borde libre y viene derechito, ¿sí? Hacia arriba. Y acá sigue derecho y tengo más cantidad de producto, ¿ok? Está como más hacia abajo, acá no. Bueno. Del otro lado, ahora sí, voy a hacer lo mismo, pero en esta dirección. Voy a hacer este movimiento para ir redondeando la punta. Y ir subiendo el faldón. ¿Se va entendiendo? Díganme si lo van entendiendo. Estoy tratando de explicarles a detalle y lo más detallado, lo más detallado posible, para que entiendan cada pasito. Ahora lo que vamos a ver es que como yo estoy limando laterales y subiendo el faldón, lo que yo voy a ver es que lejos de la forma de semitubo que quiero lograr en las uñas, ¿sí? Esto de que ven esto que hace así como un semitubo, ¿me entienden a lo que voy? Lejos de esta forma, al limar tan cuadrados los laterales, me termina quedando como puc, puc, o sea, como así y así, ¿ok? Pero no se preocupen porque es parte de eso, ¿ok?
Ahora les voy a mostrar cómo hacen para que después de eso les quede como esa otra que les mostré acá. Porque esa, si no me equivoco, la limé con lima también. El arte acá está en el limado, chicas. Ustedes pueden hacer una aplicación de todas bolas que si saben limar les va a quedar bien. Bueno, ya tenemos bien marcado entonces lateral 1 y lateral 2. Vamos a agarrar una fibra, así les muestro a lo que quiero llegar. Más o menos desde el área de donde están los puntos 0, que vendría a ser más o menos acá, ¿sí? Vamos a hacer una liñita acá y acá, aproximado, ¿sí? Bueno, esto no anda, ¿qué onda? Así, de este lado. Bueno, más o menos acá están los puntos 0. ¿Sí? Es donde está el ancla de tensión, donde de punto a punto, donde encajamos el molde, donde tiene que estar la mayor cantidad de producto, donde tiene que formarse el peralte para que justamente resista la uña soportar la extensión. Bien, bueno, ese lugar tenemos que tenerlo muy en cuenta ahora que voy a limar la superficie de la uña o... Imagínense, si esto fuera una casa, vendría a ser el techo de la casa. ¿Ok? Pero sería la superficie de la uña, la parte de arriba, ¿sí? No los laterales. Si fuera la uña con punta coffin o con punta almendra o con punta estileto, sería diferente, ¿sí? Esto es lo mismo para cuadrada que para la de punta esta, ovalada, ¿bien? Entonces yo tengo en cuenta esos dos puntos y ahora lo que voy a tener en cuenta es los laterales. Bien, marco los laterales y lo que voy a hacer es dividir la uña imaginariamente en 3 partes, ¿sí? La parte... a ver... ¡Ay, mierda! Perdón, es que se me patina sobre el gel el marcador. Bien, ahí más o menos esto tendría que ser un poco más acá. Bueno. Bien, y si yo miro la uña desde arriba, o bueno, les voy a marcar con esto para que vean bien lo que les quiero decir. Hasta acá, de acá hasta acá es una parte. De acá a acá tenemos otra y de acá al otro lateral otra. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a limar la superficie de la uña, el techo de la casa, de una forma totalmente recta. Pero, hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. No me voy a pasar al lado del faldón y del sellado de cutícula. ¿Ok? Solamente esta parte. ¿Y cómo lo hago? Simplemente pongo la lima así, o sea, este es el lado que voy a usar para limar. Sostengo así, sostengo acá y derecha la lima sobre la uña, le empiezo a dar. Que no se me salga. Y en teoría el dibujo con el marcador debería desaparecer. ¿Ok? ¿Ven que se va desapareciendo? Si yo no pongo así derecha la lima, la forma no me va a quedar como yo necesito que me quede, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo yo ponga la lima es como va a quedar el producto. Si yo limo más de un lado que del otro, de un lado voy a tener menos producto que del otro, ¿se entiende? Entonces, sigo recto, recto, recto. Y depende el tipo de estructura que estoy haciendo, si estoy haciendo una estructura europea, americana, rusa, etcétera, es la punta que le voy a dar, porque vieron que hay estructuras de uñas que son
de peralte a punta totalmente rectas, ¿sí? Como que sube y viene recto, y hay otras que sube hasta peralte y empieza a bajar levemente hacia la punta, ¿sí? Si yo quiero hacer la punta totalmente recta, continúo así hasta la punta inclusive, ¿sí? Ahora, si yo quiero que la punta vaya bajando levemente, igual que como hacíamos ayer con el pincel, lo que hago es, yo voy haciendo esto súper duro, o sea, súper recto quiero decir, y si yo quiero bajar la punta, ¿qué hago? Levanto un poquito la lima, ¿sí? Y ahí le doy a esta parte, así, bien recto, bien recto. No se hagan problema de que no les quede ahora, van a pensar, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Una vez que yo termino de sacar lo que marqué del marcador, me quedo tranquila. Obviamente esto lo pueden hacer con sus manos, con la de práctica, con la de sus clientas, pero bueno, capaz que la clienta la va a mirar raro si hacen esto, pero no importa, lo pueden hacer igual, porque total esto se va y les ayuda a ustedes a que les quede más perfecta la uña, ¿sí? Chequeo, que acá, ven, faltó un poquito. Después, cuando vayan tomando práctica con esta técnica de limado, ya lo van a hacer inconscientemente, o sea, no van a necesitar dibujar la uña para ver dónde tienen que pasar un poco más la lima, ¿ok? Pero yo se los hago el dibujo y les digo que lo prueben a hacerlo así, porque considero que es la mejor forma de que ustedes pueden darse cuenta por ustedes mismas cómo les está quedando esto, ¿ok? Acá me falta un cachitín y me falta un cachitín acá. Ahora sí, si yo paso mi dedo por acá, esto está perfectamente lisito, no tengo ningún pozo, ningún hueco, ningún nada, ¿sí? Y si lo miro desde acá, le voy a quebrar el dedo a la mano, pero si lo miro desde acá, también está perfectito, no hay nada, ¿ok? A ver si hago así, se los puedo mostrar quizás. No sé si se llega a apreciar en la cámara. A ver, ahí. Acá, me parece que estoy como muy atrás con el zoom que puse. Ahí se ve. Y ven que no quedó ningún hueco, ningún nada, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esta uña toda recta? Marcar un poco más los laterales, ¿sí? Más rectos todavía. Como hicimos acá, pero ahora con los laterales, vamos a sacarle el marcador que marcamos. Primero voy a empezar así, ¿sí? O sea, literalmente con la lima apoyada, pero sin lastimar, por supuesto. Y le doy derechito, derechito, derechito. Una vez que ya ahí no tengo marcador, lo que hago es inclinar apenitas la lima así, ¿sí? Para llegar a ese punto. Y le doy. Con la lima medio acostadita, ¿sí? Ahí estamos. ¿Ven que se ve súper bien marcado? Los diferentes limados se ven. Este está derechito, este está de costado. Y acá nos falta. Acá la punta, después la vamos a arreglar. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Siempre hay un lado que nos queda más incómodo que el otro, por supuesto. Saco bien de lateral y ahora voy a inclinarla un poquito y le doy limo, derechito, siempre derechito, y si quiero o necesito, de acuerdo a la estructura que estoy haciendo, en la punta inclino hacia abajo. Otra forma así, a ver,
Si la punta no tengo mucho producto como para mandarme limando enérgicamente, otra forma es, en vez de darle zigzag con la lima torcidita, es hacer así, o sea, con la lima torcida así, pero le doy unas pasaditas nomás, ¿bien? Y con eso ya voy logrando la formita. Acá voy a retocar laterales. Y ahora sí, una vez que tengo estos limados, voy a pasar a sellar área de cutícula. ¿Bien? Para eso me voy a ayudar de esta parte de la lima, que para algo tiene esta forma. Si no tienen este tipo de lima con esta forma, no pasa nada, se puede hacer igual, solamente que capaz van a tener que tener un poquitito más de cuidado, ¿sí? Pero nada de otro mundo. Cuestión, ¿cómo se sella el área de cutícula? ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que lo mejor es dejar bien sellado ya de producto, ¿sí? Cosa de que el sellado con lima sea una pasadita, porque estos productos que se polimerizan con calor, si yo limo mucho y limo fuerte, le estoy dando más calor. Y si esto está muy finito, se puede llegar a quebrar y provocar desprendimiento. Vieron a veces que cuando viene la clienta al service, la parte del área de cutícula está justamente levantada o que está más blanquita que el resto. Y ese blanquito es que está desprendido. Bueno, eso pasa por, muchas veces pasa por no sellar bien el área de cutícula, ¿sí? Entonces, una de las formas de sellarlo bien es cuando hacemos la aplicación, levantando la colita del pincel, taca, 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 como les expliqué en el vivo de ayer. Y otra es con el limado. Y para el limado voy a pasar, ahora estaba usando la parte más gruesa, ¿sí? Ahora voy a usarla siempre, para sellar área de cutícula vamos a usar la parte más suave, excepto que tengas un bodoque de producto, pero ya les digo, es contraproducente. Y voy a inclinar un poquito el dedo de mi clientita acá. Voy a colocar la lima acá, ¿sí? En el área donde voy a limar. Y la lima la voy a poner igual que puse el pincel. ¿Se acuerdan que estaba como a 45 grados? Y después, cuando haga el peralte, la bajo. Lo mismo que hice con el pincel voy a hacer con la lima, para continuar con el sellado de esta parte. Y acá, ojo, acá sí, para que esté bien sellado, sí necesitamos que sea para el mismo lado la limada. ¿Ok? Acá en el sellado de cutícula de una esculpida es más importante que en la preparación de la uña natural. ¿Ok? Entonces, con la lima inclinadita... ¡Uah! Se me voló la uña, ¿vos te parece? Suerte que esto a la clienta de verdad no le pasa. Voy a empezar a maldito! A limar. Si me lo permite acá la señora. Ahí está. ¿Sí? Empiezo a limar con la lima acostadita. No le limen la cutícula a la clienta como estoy haciendo yo. Lima acostadita, pasadita de toda esta área en una misma dirección, ¿sí? Y ven que como yo dejé el producto más o menos bien armadito, no necesito pasar 3 millones de veces la lima. Con haber hecho esto, ya me va a quedar. Y como les digo, siempre para el mismo... Bueno, me cansé. Siempre para el mismo lado. Ahí tenemos la parte de cutícula y ahora vamos con la del peralte. Hacemos exactamente lo mismo, pero con la lima más acostadita. Con este movimiento yo lo que estoy logrando es que se empiece a formar ese semitubo que queremos lograr acá. Ya se empieza a formar. Entonces ven como esta uña que
nada tenía que ver con lo que estoy haciendo. La estamos transformando en lo que nosotros queremos. Por eso les digo que el secreto, el truquito, está en el limado. ¿Ok? Acá más o menos. Ahí está. Ya vamos teniendo esa parte. ¿Se puede limar contorno o es muy agresivo? Te va a denunciar tu clienta. Le arranco las uñas a mi clienta. Daniela Rivas dice, tu calla, hola. Me encanta tu canal, Dani, soy nueva aquí. Bueno, bienvenida. Qué bueno volver a verte, Danu, después de mucho. Tami, ¿cómo estás, hermosa? Luciana dice, hola, primera vez que puedo ver un vivo. Bienvenida, Lu. Bueno, hasta acá vamos bien, hasta acá me entienden. Ven que cuando yo le paso acá el cepillito, se nota que este sector ya está bastante bien parejito. En cambio acá me quedó recto, acá tenemos recto y acá tenemos recto. Quiero que vean cómo se empieza a ver desde acá. ¿Sí? Cómo se empieza a ver desde esta vista. De frente sería. ¿Ven que ya empieza a tomar esa formita al menos acá? Espero que se esté notando. Y espero estar enfocando. Pero creo que sí, creo que lo empiezan a poder ver. Creo que, a ver. Si el delay. Creo que sí que lo empiezan a ver. Bueno, en fin. Continuamos. Ahora, ya limamos todos los sectores que podíamos limar. Bueno, la punta ahora vemos, como para que quede más prolija porque está despareja. Pero aparte de eso, ya limamos. Cuadramos laterales. Limamos los faldones, los orientamos hacia donde necesitábamos para que esta estructura quede como nosotros queríamos. Limamos la superficie, no hay pozos, no hay boquetes, nada. Sellamos área de cutícula y área de faldones de peralte, ¿sí? ¿Qué nos falta? Nos falta unificar todos estos, unificar todos estos limados, ¿sí? Para que nos quede esa forma de semitubo que tanto nos gustan las uñitas. Y ahora, después de este trago de vida, acuérdense que dije que no lo iba a nombrar más hasta que me manden cocas de canje. Ay, lo nombré, qué boluda. Bueno, si alguna tiene contacto con Coca-Cola, ya saben. Cuestión. Después del chivo, ¿cómo hago para unificar los limados? Con, ahora sí, limados en zigzag. Pero, ¿vieron cuando yo les digo que el limado no sea bruto, que el limado sea con un movimiento flotado? ¿A qué me refiero con eso? A que vayan pasando, pero como casi flotando, ¿se entiende? Que no ejerzan presión sobre la uña. Porque acá ya no tenemos que corregir pozos ni bodoques de producto, ¿sí? Justamente tenemos que nada más emparejar. Muy poquito. Entonces, con la parte suave de la lima, ahora sí suave, por favor, presten atención a esta parte. La otra, si teníamos considerable cantidad de producto, la podemos hacer con la parte gruesa. Ahora, cuando yo ya me voy a cutícula, peralte y a unificar limados, me voy a la parte finita, ¿sí? Porque si hago esto con la gruesa, puedo arruinar todo lo que ya hice. Y después arreglarlo, capaz que me va a faltar producto, ¿ok? Entonces, con la parte finita, vamos a sostener la uña acá porque ya veo que sale volando. Total, acá ya puedo tocar porque ya lo hice. Bien, y lo que voy a hacer es, voy a unir el sector 1 con el sector 2 y después el sector 2 con el sector 3. Entonces todo me va a quedar en 1. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es irme del 1 al 2 y del 2 al 3. Pero lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Primero voy a unir el 1 con el 2 y lo hago justamente uniéndolos tiki, 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 zigzag. ¿Bien? Puede ser zigzag o puede ser de a uno, pero lo mejor es en zigzag, porque así logro mejor acabado.
del 1 al 2 completo, ¿bien? Me voy de punta, de donde empieza el lateral, hasta donde termina el 2. Y le doy, le doy, le doy. Y voy chequeando, ¿sí? Ojito, acá. Voy chequeando. Porque si yo no chequeo esto, se me puede ir la mano. Y esto es muy sutil lo que yo tengo que unir acá. Chequeo que llegue hasta el final del lateral con este movimiento sexy de la lima. Y voy, vengo. Y acá tengo que hacer desde donde dejé, desde la ancla de tensión, peralte, etcétera, hacia punta, ¿sí? Todo completito. Hago este movimiento. Y voy, vengo. Y ahora sí, yo les voy a mostrar. Espero que logren ver la diferencia, porque yo sé que por ahí con este color y la cámara quizás no es la mejor imagen, pero ojalá se vea. A ver. Ojalá se vea que de este lado, que ya limé, ya no se nota esta unión que se ve acá. Unión, esta línea quise decir, entre un sector y otro. ¿Ven que ya no se nota? Que ya está integrado. No sé si se llega a ver, espero que sí. Porque tengo la luz, el mango, el aro de luz y todo, pero es como que me suena que no se ve mucho. Verónica dice, hola Vero. Marijo dice, acuérdense de dar me gusta al video. Es verdad, muy bien, dale like. Avi dice, yo queriendo practicar con las uñas y hoy me quemé una mano F. Uy, F por Avi, por Dios, ¿cómo que te quemaste la mano? Contanos. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. Y ahora voy a unir la parte 2 con la parte 3. Bien, haciendo exactamente lo mismo. Desde más o menos el medio de la 2, para no tocar esta curva. Voy a hacer este movimiento y voy a ir desde el borde del lateral hacia el medio de la uña, ¿sí? Y voy, vengo, la. Hasta lograr que esto se integre perfectamente uno con otro. Y esto lo hago con la lima derecha en la parte de la superficie, y si quiero que la punta me quede un poquito hacia abajo, lo mismo, levanto un poquito la lima, ¿se acuerdan? Recuerden que cada movimiento que ustedes hagan con la lima les va a marcar la orientación y la dirección que tenga la uña, entonces siempre hay que tener en cuenta cómo estamos poniendo la lima, cómo la estamos apoyando, porque eso nos puede cambiar la forma que va a tener finalmente la uña. A ver, voy a chequear con la vista frontal, yo me puedo dar cuenta si esto está quedando como uno quiere o no. Y me doy cuenta que en la zona de la punta le falta un cachito capaz. Así que retoco esa partecita. Y ahora sí vamos a darle un poco más de forma a esta punta que está medio rara. Pero a mí me gusta, ahora les voy a mostrar. A ver. A mí me gusta finalizar la punta dando vuelta a la mano de la clienta y teniendo una vista posterior, sería. A ver. Ahí estamos. Creo. Otra vez voló. Ahora les muestro cómo sería eso. A ver. Le damos vuelta a la mano a la clienta y miramos la uña así. O sea, ustedes la tendrían... Yo la estoy viendo así. ¿Se entiende? Ay, no se ve. Porque te pone el zoom. A ver ahí. Como que yo la estoy viendo así, ¿sí? Pero para eso, como yo estoy de este lado, me tengo que ponerla así.
Y entonces así tengo una mejor vista de cómo está la punta de la uña. Ay, creo que más o menos ahí está. ¿Sí? De abajo, ¿ven? Lo que pasó. Yo levanté faldones, por eso tenemos... Ah, no se ve por el zoom. Pará. Vamos a sacarle el zoom mejor. A ver qué es lo que estamos viendo ahora. A ver. Ahora no se ve nada. Ahí, bueno, más o menos ahí. ¿Ven que acá se ve brilloso esta parte? Porque acá obviamente con la lima no llego. Porque está más adentro. Porque igual así todo, por más que no cortamos los moldes, algo de curvatura tenía. ¿Sí? Y después acá los laterales de esta los vemos limados. ¿Por qué? Porque yo le subí los faldones. ¿Se acuerdan? Si yo le hubiese dejado como estas, que todavía no se lo limé, los faldones, miren, si yo a esta le saco la punta, que está medio defo, porque es el resto de gel, ¿bien? Se nota un poco más. Bueno, ¿qué hice? Se nota un poco más esto que les digo, de que un poco de curvatura tiene adentro, ¿sí? Yo esta curvatura igual la puedo pronunciar con el torno, como les mostraba ayer, con qué fresa lo haría. Y acá yo lo que voy a hacer ahora es, a ver, si la clienta quiere quedarse con este color, si ustedes ya es el final, el color final, porque las quiere de este color nude o porque las quiere de un color que ya hicieron el poligel de ese color, digamos que solamente van a poner el top coat. Lo que yo tendría que hacer es pulir la superficie de esta uña. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para no, porque con esta lima, por más inofensiva que les parezca la spongy o el bloque pulidor, también pueden crear surcos y huecos si la usan mal y si le dan demasiado duro. Entonces ahora voy a pulir esta superficie, pero yo no quiero deformar lo que ya tengo. Entonces lo que voy a hacer es movimientos circulares suavecitos, más flotados que nunca, pero también en zigzag y siguiendo, o sea, circular pero en zigzag, y siguiendo esta idea de parte 1, parte 2, parte 3. Con eso yo me aseguro que sea un pulido prolijo, correcto, y que no voy a estar cambiando nada en la estructura que cree. Ahí está, ¿ven? Ahora ya no tenemos ninguna rayadura, rayuta de el limado anterior, que siempre nos deja unas marquitas, porque obviamente el grano de la lima es más abrasivo. Esto está flojo, no sé por qué. Ah, porque ahí está, creo que ahí está. Miren, ahora no se sale. Le había tirado tanto para adelante el dedito que estaba flojo de ahí, por eso se me escapaba la uña. Una vez que yo termino de limar, de pulir, etc., voy a agarrar una wipe, alcoholcito, y le vamos a pasar por toda la uña, por debajo también. Y ven cómo queda. Ahora lo único que nos resta es esmaltarla si la clienta la quiere esmaltada, o bien ¿cómo se dice esto? Ponerle el top coat. Si van a hacer esmaltado semipermanente de color, de un color, yo no lo puliría, lo dejaría rugoso con las rayas, ¿sí? Porque así se agarra mejor. Pero si es solo para pasarle top coat o si le vamos a poner esmalte común, porque hay muchas clientas que se hacen las esculpidas pero sin sin esmaltar, y ellas se esmaltan en sus casas con los colores que ellas quieren y bla bla bla. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar acá un esmalte cualquiera, común, esmalte regular,
Y vamos a esmaltar esta uña para que ustedes vean cómo queda ya de un color. Este es efecto mate. No sé cómo va a quedar, pero bueno. Ah, no, está lindo este, ¿eh? Está lindo, está lindo. Lo que tiene es que la brochita como que no agarra mucho el producto. Es lo único que le veo de rari. Pero tengo otros de esta marca, Ago One, y no pasa eso. Creo que este vino medio falladito. Cuando yo esmalto, sobre todo con un color liso, este justo es metalizado, pero... qué boludo, tendría que haber usado uno liso. Bueno, no importa. Cuando esmalto con uno liso, se nota mucho más si quedó la uña bien o no limada. Se notan mucho más las imperfecciones. Entonces, consejitos, si les quedó medio mal, mándenle glitter a full, que lo disimula un montón. No metalizado, ¿sí? Porque a veces es peor, resalta más que el común incluso. Pero si le agarran el glitter, tipo, así. No, mentira, hagan las cosas bien. Bueno, ahora hay que dejarlo secar un poquitito esto, ¿sí? Pero les quería dar color para que ustedes puedan ver mejor los detalles. Porque a veces con el nude no se nota mucho. Ahí me paré para controlar un poquito mejor. No, Uma, ¿cómo estás? Buenas. No, todavía no hice con el drill. Porque hoy empezamos más tarde porque, bueno, acá Danielita se olvidó de mirar la hora. Y bueno, ya les expliqué, yo soy esto. Bueno, acá vemos, ¿sí? A la luz, que el reflejo de la luz da perfecto, no se corta, ¿ven? Cuando yo lo muevo, ¿ven esto? Cuando ustedes logran que el reflejo de la luz dé perfectamente y no se corte, eso significa que la uña está perfecta, ¿sí? Cuando ustedes vean una foto de uñas donde vean que esto de la luz se corta en algún punto y no está la línea derechita, como se ve acá el reflejo, es porque hay un pozo. Esto es un datazo. O sea, si ven esto así, no, obviamente, porque es como que tiene una inclinación. La uña no le está dando de lleno, ¿sí? Si ven ahí un puntito, nada más de luz. Pero cuando esté así, que le esté dando la luz de lleno, y ustedes ven que esta línea tiene una interrupción, es porque ahí hay algo mal en la estructura. Entonces esto les puede servir incluso para guiarlas a ustedes de si están haciendo bien las cosas o no. Ahí va. ¿Se ve? Mientras dejamos que se seque. Esto se empezó a opacar porque, como les decía, ¿dónde lo puse? Acá. Ese efecto mate. A ver, vamos a ver qué están diciendo por aquí en el chat. Acuérdense de dar like. Avi dice, por hacer flan a las 23 se me cayó eso hirviendo, pero estoy joya. ¡Ay, la! ¡Qué feo! ¿Te pusiste agua fría o algo? No, querido, no. Miren quién vino. Miren quién vino acá a tratar de apagar el vivo, de pisar mi compu. Hola, Agustina. La punta no está como muy para abajo. Bueno, es la idea. Eso es lo que explicaba antes. Es un poco la idea, que la punta esté inclinadita hacia abajo. En ciertas puntas, depende de la estructura que estés haciendo, puedes hacerla o de peralte hacia punta súper recto, o puedes inclinar la lima un poquito y bajarle sutilmente, ligeramente la punta, que fue lo que hice. O sea, lo hice a propósito. Si yo no hubiese hecho esos movimientos, ¿se acuerdan que hice así como recto y hago así? O sea, a ver, se los voy a hacer así para que lo vean porque si no, no se entiende. En vez de darle recto hasta la punta,
lo hice más o menos hasta acá, no quiero tocar porque está fresco el esmalte, y de acá en adelante lo que hice fue, en vez de tener paralela la lima, la incliné un poquito así, para que justamente me diera ese efecto. Uma dice, hola Dani, soy Gabriela Bassano, no sé si te acordás, estuve en varios de los cursos anteriores. Sí, Gaby, ¿cómo no me voy a acordar? Claro, estás con otro coso, con otro usuario. Sí, me acuerdo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿No estás en el grupo de Telegram, Gaby? Sumate al grupo. Está bueno porque ahí les aviso cuando estoy en vivo, cuando voy a salir en vivo, así no se lo pierden. Porque YouTube, viste que no avisa. Y bueno, queridas, pasamos a torno. Pienso yo, vamos a cambiarle la punta a esta. Vamos a ponerle punta coffin porque me pintó. Vamos a sacar vamos a agarrar lo que voy a usar. ¿Qué vamos a usar? Fresas de tuxteno. Ustedes pueden usar las que ustedes quieran. Yo uso estas porque a mí me gustan estas. No tienen la obligación de comprarse o de tener exactamente lo mismo que tengo yo, obviamente. Estas dos yo las uso más o menos para lo mismo. Para sellar área de cutícula. Para sacar algún que otra cosita de lateral. Y para dar un poco más de curvatura por debajo si se pasó de producto o algo de eso, ¿sí? Después esta la uso para el cuerpo de la uña o para retirar las uñas o semi. Esta la uso, esta ya la tengo que cambiar urgente. Pero no la estoy consiguiendo mucho, me está costando conseguirla. Porque mi hija me cambió el nombre de Gmail, no sé. Nada, entra a tu Gmail, es re fácil, Gaby, tranqui. Entras a tu Gmail y pones cambiar el nombre. Y ahí vos tenés que cambiar tu nombre otra vez. Y listo, y se te cambia. Bueno, con el torno no tengo una técnica. Acá las defraudo. No tengo una técnica, siempre lo hago distinto. Con lima sí teníamos técnica, con esta no. Pero sí les voy a mostrar cómo lo hago y qué es lo que les puedo aconsejar dentro de mi experiencia. Ya saben que yo siempre les soy honesta, no les voy a inventar una técnica. Entonces, empiezo con el cuerpo de la uña. A hacer algo parecido a lo que hice. Esto me está rebotando. A hacer algo parecido a lo que hice con la lima. ¿Sí? Igualmente no uso 100% el torno, ¿sí? Algún que otro detalle lo hago con la lima también. Porque si no, hay cosas que es más fácil con la lima realmente. Levanto un poquito los faldones. Pero ven, acá no llego con el torno, excepto que uso otra fresa. Acá yo voy a tratar de llegar, pero no. Acá le estaría lastimando el dedo a la clienta. Esta parte realmente es más fácil hacerla con la lima. Los laterales para que me queden bien. Ah, dijimos que este iba a ser punta coffin, ¿no? Entonces, si la voy a hacer punta coffin, no tengo que hacer recto como la cuadrada, sino que hasta... ¿Se acuerdan que marcamos? ¿Dónde está el marcador? Lo de los puntos cero, ¿no? Hasta los puntos cero, sí lo hago recto, ¿sí? En comparación a cómo viene la uña natural, ¿ok? Como siguiendo esa línea. Cuando llego al área de los puntos cero y viene el borde libre, la extensión de la uña. Ah, ¿ven lo que les digo? ¿Vieron lo que les dije de la interrupción de la luz? Miren,
¿Ven esto? Acá yo todavía no limé la superficie. Y acá por supuesto que hay montañitas, ¿sí? Porque apenas está apoyado el producto. ¿Ven lo que les digo de que ahí se corta la imagen, la luz? Cosa que con la otra no pasa. Bueno, exactamente a eso me refiero. Entonces, acá, de punto cero a punta, lo que voy a hacer es inclinar la lima un poquito, no mucho, ¿sí? Un poquito. Como en B, pero no mucho. Tampoco se me zarpen, ¿sí? Y voy más o menos viendo qué es lo que estoy haciendo. Pues ya veo que de un lado le doy más que del otro. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Bien. Mido de una punta a la otra. Me fijo, chequeo faldones. Los faldones los tenemos bien. Y ahora sí, vendría la parte... Uy, ¿qué le pasó a esto? No me de jodas que se queda ahora. Bueno. ¿En qué vamos a hacer lo de hacer bien lisito esto? Como les decía, con el torno no tengo una técnica, no es que empiezo por un lado o por el otro. Voy empezando por donde pinta. No sé qué le pasa. Ahí está. Creo que está... Sí, se me había movido. Si lo tienen a revoluciones muy bajas, lo que pasa es que esto rebota. Y obviamente no se puede trabajar así. Pues si rebota pueden lastimar a la clienta, se pueden lastimar ustedes. Es un caos. Una vez que tenemos la parte 2, en este caso, bien lisita, chequeo de vista frontal y me doy cuenta que acá le falta un pelín y acá también. Ah, acá no lo dibujé bien, qué capa que soy, che. Pero, ¿por qué no lo dibujé? Porque ahora les quiero mostrar algo. Porque empecé por la 2. Porque ahora yo voy a marcar como si esto tuviera una punta imaginaria, como si fuera un estileto. No, ni estileto. Vamos a marcar más o menos. Este es el medio. Entonces vamos a marcar de acá a acá y de acá a acá, ¿sí? Bueno, ahí no iba la marca. La marca sería como así. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer ahora es, en vez de dividir en 3 partes rectas, es dividir en 3 partes pero en forma de V en el medio. ¿Por qué? Porque va hacia adentro la coffin, ¿sí? Es un poquito más fina en la punta, menos ancha, ¿sí? Mientras más se aleja de los puntos cero, mientras más se acerca a la punta, es más finita, como esta, ¿sí? ¿Ven? Que en la punta es más finita. Bueno, esto lo logramos con este dibujito, ¿sí? Haciéndolo en B. Ay, no sé por qué tengo tanto calor, porque no hace tanto calor. Cuestión que... ¡Ay! ¿Qué le pasa? No. Producción, necesito un torno nuevo. Producción es marido. Bueno, esto arrancó. Vamos a poner... ¡Ay, Dios! Esto, que nos quede bien recto, ¿sí? Como hicimos en la otra, solo que en este caso, la punta tiene que ser un poquito más hacia adentro. Lo mismo voy a hacer del otro lado. No, si se me está rebotando, chicas. Esto no está bien. Miren cómo vibra. No tiene que vibrar así esto. Algo está fallando.
Miren, si estuviera con una clienta no lo usaría así, porque es un peligro esto. ¿Ven cómo se me va? Me rebota y se me va. Estoy haciendo lo mejor posible para darles la explicación, pero me parece que... Bueno, como les decía, tengo que lograr hacer desaparecer esas líneas, pero que esas líneas sigan marcadas por lo liso que dejo ese limado, ¿sí? O sea, si yo hago desaparecer con la lima o con esto esas líneas se tienen que ver igual implícitamente cuando yo miro antes de hacer la unificación de limados, ¿ok? Ahora lo que voy a pasar a hacer es a sellar el área de cutícula, y para eso voy a usar esta fresa, que espero que este bendito se digne. Ahí, este arrancó, ¿ven? Y acá esto tiene una punta de seguridad, o sea, yo me lo apoyo así y no me hace nada. Por eso me gusta. En cambio la otra, que no sé dónde quedó, no era tanto punta de seguridad. Esta. La punta de seguridad no existe acá. Si ven, es como granulado, la punta también. En cambio esta tiene la punta derechita, como esta, pero más chiquita. ¿Ok? Entonces esta es mejor para sellar área de cutícula. Y hago lo mismo. Lo mismo que hice con el pincel y después con la lima en la otra cosa. Lo mismo. Levanto un poquito la cola del torno, del lápiz del torno, y para peralte la bajo. No, esto no está... ¿Qué le pasa? Chau, me retiro. Me enojé. Sí, el Mercedes 2000, pero lo tengo hace 1000 años. Pero no sé qué pasa. Deme un segundo que me está dando calor. No sé qué miércoles le pasa. Bueno, Gaby, vos que estuviste en mis otros cursos, ¿te acordás que ya se me cagó una vez en realidad? Ay, me tengo que atar el pelo, chicas, no puedo más del calor, pero no hace calor. Yo no entiendo. Acá. Pensé que me iba a tener que ir a buscar una gomita, pero no, acá tengo. ¿Te acordás que se me había jodido el lapicito? Esto, del torno. Y ahora no sé qué le pasa, pero está rebotando mal. Sí, sí, que... Ah, que te acordás, claro, bueno, ahí tenés. Ay, Dios. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo con la lima y mañana vemos, chicas. Porque esto no... Así no puedo. Así no se puede. No se puede, gente. Ay, qué fiaca. Bueno, no importa. Estábamos en la parte de cutícula. Se hace igual que la otra uña, ¿sí? Ya les voy a ver con qué le pasa a este coso. Antes andaba flama igual. Sí, es que al principio andaba re bien, pero no sé qué onda hoy. No, hoy no, mentira, porque el otro día le estaba haciendo uñas a una amiga y me pasó lo mismo. Que dije, ay, me muero, porque encima tenía que hacerle service. Entonces tenía que sacarle primero y no tenía papel aluminio. Entonces era o torno o nada. O lima, imagínense, sacárselo con la lima me pega un corchazo. Ay, no quería prender el torno y pensé que ya andaba bien porque ayer lo usé, hoy lo usé. Y digo, bueno, va a andar. Encima están carísimos los tornos. Porque, o sea, si me compro otro me voy a comprar uno mejor.
claramente. No, o sea, no me voy a comprar el mismo o uno inferior. Si me compro otro, me compro uno mejor. Pero no... Ay, qué paja. Bueno, en fin. Vamos a sellar el área de cutícula. En este caso empecé, como ven, empecé en la dirección contraria. Pero es lo mismo. Mientras yo lo haga hacia el mismo lado, no pasa nada. ¿Ven? Hice lo mismo, pero del lado contrario. En vez de hacerlo hacia allá, lo hice hacia acá, pero toda la vuelta. Toda la vuelta la hago igual. Ahora, lo mismo voy a hacer con el peralte, pero ya con la lima más acostada, no tanto a 45. Y acá, a ver qué me quedó de esto. Voy a emparejar un poco más con la lima porque realmente un desastre lo que sucedió. Acá me comió un pedazo de punta, a ver si puedo achicarla aunque sea, acortarla va, para que no se note esto. Si no, esto yo lo tendría que arreglar con producto, pero no. Ahí va, no hay nada que una lima no pueda arreglar, chicas. No se hagan problema. Ahí estamos. Bueno. Ahí. Bien, ahora lo que voy a hacer es unificar los limados con el lado más suavecito, igual que en la otra uña. Estoy preocupada por el torno. Se me fue la energía. Me apagué. Me apagué como el torno. Ay, qué bronca me da. Parezco una nena protestando. Pero aposta, me da mucha bronca porque justo ahora me viene a romper. O andar mal, no sé. Pero lo que pasa es que ya una vez lo arreglé, entonces eso me da más bronca. Consejo. No compré tornos usados, aunque el mío no era usado, pero una vez leí y estoy de acuerdo. Que una manicura no vende su torno, excepto que ya no funcione. Ay, qué bronquitis. Ahí unifico bonito todos los limaditos. Y acá tenemos la punta más derecha. Claro, pero me falta ahí. No. Acá no está derecho esto. Si yo veo que unifiqué los limados, pero después noto un detalle que faltó en alguna parte, lo que tengo que hacer es, por supuesto, vuelvo a limar eso, lo emparejo y después en ese lugar donde retoqué, vuelvo a emparejar el limado, ¿ok? Porque lo que a mí me importa es que esto me quede parejito. Faldón derechito y ahora sí. Ahí enderecé. Creo que acá. Ahí está. Me faltaba un poquitito. Entonces ahora, como les decía, con el lado más suavecito, unifico esto en zigzag. Unifico esto que toqué recién con la parte gruesa. ¿Sí? Cada vez que limo fuerte para sacar algo, después unifico. De eso se trata, de limar y unificar. Así como poner el producto es aplastar y acomodar, bueno, acá es limo y unifico los limados. Acá se me hizo bolsa cuando me rebotó el torno, la punta. Estoy tratando de que me quede
parejita. Pero ven, no hay nada que no tenga solución. Igual estamos haciendo la uñita, igual la estamos sacando adelante y la estamos limando. Ahí va. A ver si esto quedó recto. Para ver si la punta me quedó bien recta, lo que hago es verla desde esta vista, como les comentaba antes. Y acá siempre la punta se logra observar mucho mejor. La dejo bien recta. Y si ven, si la ven desde arriba, a ver, quiero ver si están viendo bien. ¿Ven lo que sucede acá? Lo que les explicaba ayer. Yo acá tengo los faldones rectos. Yo ya logré esta forma de semitubo. ¿Era? Sí, semitubo. Que nos gusta en las uñas. Pero ¿qué pasa acá? Acá tengo una cantidad de producto tremenda. ¿Por qué me pasó eso y no me quedó así como esta? Siendo las dos punta coffin, habiéndolas limado de la misma forma casi. Bueno, finalmente sí, porque esta la había hecho con lima. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo esa diferencia? Porque en este yo corté el molde y lo acomodé y en este no. ¿Ven la principal diferencia de por qué cortamos los moldes? Para lograr una estructura correcta. ¿Cómo puedo arreglar esto? Con el torno y una fresa como esta, que es la que estaba usando antes. A ver si se digna aprender ahora. ¡Qué hijo de mil! ¡Anda! Ahí está. Rápido. ¿Qué hago? Empiezo a hacer esto, sin lastimar a la clienta, por supuesto. Empiezo a rebajar. Un poco. No hace falta darle mucho a esto. Es un poquito para que me dé esa curvatura que estoy buscando. Si yo no lo quiero apagar porque me da miedo que no se vuelva a prender. Si yo sacudo, más o menos voy viendo dónde le pasé la lima, ¿sí? Para no pasarme, para no hacer lío. Y ahora sacudo. Después sí, cuando termine todo le voy a pasar la wipe con alcohol. Y ahora podemos observar, como les decía, que esto ahora sí tiene curvatura. ¿Ven? ¿Ven cómo le saqué por debajo esa cantidad de producto que le sobraba por no haber cortado el molde y que me haya quedado la uña de pala, como les decía ayer? Y ahora sí está más parecida a esta. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que si corto el molde, pero por lo menos en una de esas logro que se parezca un poquito. ¿Sí? Acá estoy viendo que este faldón está más arriba. Entonces tengo que enderezarlo, ¿bien? Creo que ahí está más derechita. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre una y otra. ¿Bien? Por ejemplo, con el molde yo logro
una mejor estructura de esta que les comentaba que va derecha, ¿sí? Derechita, de peralte a punta. En cambio, cuando no hago el corte de moldes, cuando no lo encajo bien, no lo acomodo bien, esa punta de lograr es más difícil. También por eso le estoy haciendo la punta un poco hacia abajo. Como que yo estoy eligiendo, como estoy haciéndolas así improvisadas, yo estoy eligiendo, bueno, vamos a hacer esto, bueno, vamos a hacer lo otro. Obviamente voy viendo según la situación, ¿sí? Pero poder se puede, pero es más difícil, ¿sí? Como les decía, ayer estamos viendo todo lo que sucede, todo lo que pasa cuando no cortamos los moldes, cómo nos queda y cómo podemos arreglarlos si un día nos olvidamos. Pero lo ideal no es tener que llegar a este tipo de arreglos, sino lo ideal es cortar los moldes y hacerlo bien de una, porque perdemos mucho menos tiempo, ¿sí? Ahí tenemos finalmente la uñita, que me quedó un poco más corta, pero bueno, la tuve que acortar por esto de que se me zafó el torno. Y creo que ya pasamos la hora, ¿no? Si hace un ratazo. Gaby dice, seguís igual que antes. Cuando algo te salía mal te cambiaba el humor y chao, la seguías otro día. Pasa que no es una cuestión de seguirla otro día, es una cuestión de que no está funcionando bien esto. A ver, vamos a madurar. Vamos a hacer esta. A ver cómo sale. Hay que superarse día a día. Pero ven, es como que no quiere agarrar. La pase no lima ni para un lado ni para otro. Vamos a usar la otra, a ver qué tool, que tiene el grano más grueso, pero lo que pasa es que con esta me voy a llevar todo el producto, que tiene el grano muy grueso. No, ven que tampoco. Ven que algo está pasando, chicas. Miren. Está en máxima potencia. O sea, what the fuck. O sea, no es una cuestión de enojarme o algo. Sino que, miren, no corta ni el gel. Ah, bueno, ahí sí. Este pedacito sí lo cortó. Pero no sé qué pasa, porque, o sea, esto debería, aunque sea marcarlo un poquito, miren lo poquito que lo marcó. Ah, está recalentando mal. Avi dice, estoy seca de clientes y necesito plata para cambiar el torno creo, porque el mío también anda mal. Por acá también está rebajo el trabajo, Avi. Y sí, chicas, es que está complicado para trabajar. Pero bueno, pueden hacer press on nails. De última. Sigo probando para que Gaby no me diga que me enojo. Se lo tomaba re personal así. A ver, con este tiene que andar. No, con este era que no andó. Ahí. Señora. ¿Qué le pasa a ese torno? Ay. No. No hace nada esto. Hace acá en los bordes nomás. Que está súper finito el pedacito de gel. Ahí sí. Acá esto lo saca. Pero acá. Y
casualidad. Esta agarra un poquito más, ¿eh? Si lo seguís usando así, lo vas a quemar. Y pasa que, chicas, no sé. Yo quiero que ande. No, esto es finito. A ver con la de cerámica súper gruesa, pero con esta voy a hacer un desastre. No, dale, si con esta no lima, chicas. No, ya está, no anda. Esta es para pedicura, o sea, es línea verde. Pero what the fuck. Bueno, más que el canje de coquita, me parece que vamos a tener que conseguir, chicas, un canje de torno. Yo no puedo creer. Ay, Dios. Bueno, nada, en fin. Acá tenemos estas dos bellas. Esta está medio, estoy viendo acá en la cámara, que está más para acá que para acá. Lo podríamos arreglar. Hay que darle un poquito ahí y emparejamos. Fusionamos, ¿cómo era que dije? Sí, fusionamos limados, ¿era que dije? No me acuerdo la palabra que estaba usando, pero estaba buena. Ay, me dio sueñito. Creo que ahí va mejor, a ver cómo se ve en la camarita. Parece que sí, ¿no? Bueno, mis chicas, ya pasó como 2 horas. Ay, Gaby, ya sé, lo decía en chiste, pero pará, o sea, a mí yo también quería probar con las otras, pero fíjate que no, ni con esta lima, así que ya, por eso también me pongo así, porque digo, mierda, voy a tener que cambiarlo. Con pan de con el vasito de coca, así tal cual, pero ¿sabes cuál es el problema? Se me acabó, por eso no tengo energía. Eso debe ser, vamos a ponerle energía. Bueno, mis niñas, vamos a continuar mañana, pero no con estas. Mañana yo tengo que subir un video y voy a aprovechar estas uñas. Ahora voy a limar estas dos. Calculo que voy a comer en el medio porque todavía no comí. Voy a limar estas dos y voy a hacer un diseño de nail art que lo voy a subir mañana. Así que mañana van a tener video. Pero aparte seguramente a la noche haga vivo como hoy. Y como ayer y como antes de ayer. Entonces ahí vamos a ver poligel con tips, ¿sí? Que ya vimos con los moldes sin cortar. Vamos a ver con tips, como para variar un poquito, las distintas puntas, cómo las podemos hacer y etcétera. Y después al otro día, o capaz descanso un día en el medio, no sé, les voy a ir avisando por el grupo de Telegram. Ahí les dejé el mensaje fijado, se pueden unir al grupo de Telegram. Y ahí les voy a avisar cuando esté en vivo, etcétera. Pero vamos a hacer con tip y después ya vamos a hacer con los moldes cortados, ¿sí? Para que vean justamente cómo lograr esto. Uy, la curvatura de esto. ¿Bien? Bueno, gracias a todas por estar hasta aquí. Por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos mañana en el próximo video.